Los síntomas son los disfraces que el miedo adopta. Bien. Por ejemplo, el famoso trastorno de pánico o ataque de pánico. Cuando el miedo adopta la forma de crisis que se presentan de manera inesperada en lugares y circunstancias inesperados y acompañado de las siguientes manifestaciones, constituyen lo que se conoce como trastorno de pánico o ataque de pánico, que tiene los síntomas de aumentar las pulsaciones, la frecuencia respiratoria, la sudoración de manos, cara y cuerpo, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, asfixia o sofocación, sequedad de boca, necesidad de orinar, inestabilidad en la marcha o mareos. Y también tiene síntomas psíquicos, un temor creciente hasta llegar al paroxismo del miedo, el pánico, sensación de pérdida del control de sí mismo, sensación de muerte inminente, sensación de que se va a enloquecer, ansiedad y desesperación, deseos de correr en busca de auxilio o refugio. La agorafobia es la sensación de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, desasosiego y miedo, creciente acompañado de inquietud y ausencia de paz. Como consecuencia se suma la necesidad de encontrar soluciones inmediatas o vía de escape a la situación o imaginar las posibles vías de llegada de auxilio, libre de obstáculos, ante la remota posibilidad de que la crisis se presente nuevamente. Y este miedo a la posibilidad de una nueva crisis y la necesidad de sentirme protegido y seguro ante la amenaza es lo que se conoce como agorafobia. Al principio este término se usó para expresar rechazo o intolerancia o miedo paralizante a los espacios abiertos, porque en griego agora se le llama a la plaza o al mercado, pero ahora se lo usa para identificar al miedo a estar solo y a la necesidad de evitar aquellos lugares donde no se tengan vías de escape fáciles o no exista posibilidad de auxilio inmediato cuando se presente una crisis de pánico. El cambio consiste en una modificación de costumbres y de hábitos. La persona afectada comienza a experimentar este miedo a estar sola. Bien. El desamparo, que lleva a la búsqueda de personas o algún objeto, ¿no?, para sentirme seguro, ¿no? La determinación de posibles vías de escape, ¿no?, en el lugar. ¿Cuáles son las situaciones o lugares que evitan las personas que tienen agorafobia? Estar sola en su propia casa, bañarse estando sola en casa, salir sola caminando, conducir alejado del cordón de la vereda derecha, concurrir a supermercados, shopping, cines, teatros, fiestas, hacer colas, discutir, tener que decir que no, aviones, trenes subterráneos, ascensores u ómnibus, escaleras mecánicas, puentes, túneles. Existen casos en que síntomas como los que se observan en los ataques de pánico se presentan solo ante la presencia de algo, un objeto, una situación, un animal, una persona, que es el generador de la fobia. Esto se lo denomina objeto fobígeno específico. Todo esto forma parte de lo que llamamos los disfraces que adopta el miedo. Otro trastorno relacionado con el miedo es el trastorno de ansiedad generalizada, que consiste en una sensación vaga de que algo malo o feo me está por ocurrir. Eso me da miedo y me mantiene inquieto y en zozobra. Es como una ansiedad anticipatoria. Ya me levanto y ya arranco así. Existen otros tipos de trastornos donde interviene la ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo o el síndrome de estrés postraumático.
¿Por qué nos pasa esto? Las hipótesis dicen que para que esto ocurra, deben estar presentes factores vinculados a la herencia, o sea, ya tener padres miedosos, ¿no? Que transmiten los miedos a los hijos. Factores vinculados a la educación. Padres miedosos que son modelos de que los hijos copian. Factores vinculados a experiencias negativas, sufridas en algún momento temprano del desarrollo psicológico de la persona. Si fue atacado sexualmente o atacado por un animal, no algo que lo traumó. A veces se dan todos los factores y a veces se da solo uno de ellos. En todos los casos pareciera producirse una alteración que determina una sensibilidad extrema de los sensores del peligro, de tal modo que estos se activan sin que haya un peligro real, una amenaza o riesgo de sufrir algún tipo de daño físico o psicológico. ¿Y dónde está ese sensor del miedo que no funciona mal? Parecería que se encuentra ubicado en un núcleo de cuerpos de neuronas llamados locus cerúleos. Es un sector del sistema nervioso central, denominado protuberancia, ubicado aproximadamente en la parte superior de la nuca, en su unión con la cabeza, dentro del estuche óseo, formado por los huesos del cráneo y los de la columna vertebral, que lo mantienen protegido de la misma manera que a todo el sistema nervioso central del que forma parte. En este lugar, donde sostienen las hipótesis, se produce un exceso de un neurotransmisor llamado noradrenalina. Pero también parecen tener responsabilidad otras estructuras más primitivas del cerebro humano, que forman lo que se denomina el cerebro límbico, así como otros neurotransmisores tales como la serotonina, la adrenalina y el ácido gamma-aminobutírico. Conocer todo esto nos ayuda. No se trata de una parte del organismo a la que se puede practicar cirugía, ¿no? Y reemplazar. El sensor térmico, por ejemplo, de la heladera, vulgarmente conocido como el automático, es la pieza que cuando detecta una elevación de la temperatura interior del artefacto activa el motor para que comience a producir frío y se detiene cuando está suficientemente frío, para volver a activarlo cuando se calienta y así sucesivamente. Cuando el sensor se deteriora, la heladera no corta y entonces hay que reemplazarla. De igual modo, para poder expresarlo con claridad, nuestro sensor del miedo no corta.